hoy en pandemia, y en pandemia precisamente queremos conversar de este tema que es tan relevante, es tan importante, y por cierto tiene tantos desafíos todavía, ¿no? Es la salud mental en nuestro país y también, por cierto, qué es lo que nos resta por hacer. Mucho, poco, hemos avanzado lo suficiente, ¿no? Es parte de la conversación de esta mañana, 2 horas en donde especialistas, 3 especialistas nos van a hablar precisamente de estas aristas. Me presento ante ustedes, soy Ángeles Araya, soy periodista, conductora del programa Aquí Somos Todos de Canal 13, y lo cierto es que para mí también es un honor poder acompañarlos durante esta mañana y poder estar moderando de alguna manera este seminario que va a ser online. Así que, primero, la invitación es a que estemos atentos a esta conversación. Es mucho más difícil cuando se hace online, pero sin duda tenemos las ganas, el entusiasmo y la energía suficiente como para hacerlo de la mejor manera posible. Y lo segundo es que ustedes sean partícipes de esta conversación, sean integrantes y sean actores principales en esta conversación. ¿Cómo puede hacerlo? Se pregunta usted. Muy fácil, nos puede hacer llegar sus preguntas. Cada una de nuestros expositores van a poder tener la posibilidad de contestarlas al finalizar esta presentación. Así que nos mandan ustedes por interno en el chat de esta transmisión, nos mandan sus cuestionamientos, sus interrogantes, sus comentarios, sus dudas con sus nombres y así entonces vamos a tener la posibilidad de que se contesten. ¿Les parece que comencemos? Porque les vamos a dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este evento en línea organizado por la Red de Salud Mental Red GESAM. Agradecemos también sinceramente la conexión de los profesionales, estudiantes, especialistas y también de pacientes en esta actividad en la que abordaremos con ustedes un tema que, lo decíamos, ¿no? Es relevante para todos. Les invitamos a que envíen sus preguntas por escrito para que el panel de expositores entonces las pueda responder durante el desarrollo de esta actividad. Antes de comenzar con esta conversación, los invito a que revisemos juntos, ustedes y nosotros también, el siguiente video. Estas imágenes reflejan parte del resultado de un trabajo especializado que ha implementado el equipo de profesionales de salud mental de Red GESAM a lo largo de estos 15 años en todo nuestro territorio. Y entrando en materia de lleno, les cuento que hoy compartiremos un espacio de revisión y análisis en torno a una temática relevante y muy, muy relevante en estos días. Hablaremos de la salud mental, el bienestar de las personas. Qué duda cabe que la situación especial que nos ha tocado vivir en Chile y el mundo debido a la pandemia ha impactado fuertemente a la salud mental de muchas personas, independiente de su edad, de su género o la condición socioeconómica o geográfica también, ¿no?
nos ha expuesto a los equipos de salud mental del sistema público y privado a nuevos desafíos y a grandes esfuerzos y exigencias para adecuarse al nuevo escenario de restricciones y amenazas que todo esto ha generado. A comienzos del año 2020, la revista Lancet alertaba sobre los efectos de la pandemia en la salud mental de la población, y en abril del mismo año, otro estudio destacaba que el confinamiento había exacerbado una serie de trastornos mentales que se manifestaban desde síntomas depresivos hasta el nerviosismo, el aburrimiento y las conductas de riesgo. En estos últimos meses se han publicado numerosas encuestas y estudios de opinión que alertan sobre un incremento en los síntomas ansiosos y depresivos, entre otras manifestaciones, por cierto, en personas que no tenían trastornos anteriores y acrecentando los mismos en quienes ya habían padecido de este diagnóstico. La Encuesta Nacional de Salud del año 2015, publicada en 2017, ya establecía que un 16,1% de la población chilena presentaba sintomatología depresiva, y que de ese porcentaje solo un 6,2% padecía de una depresión clínica. Esto se refiere, según los especialistas, ¿no?, a un trastorno mental específico que afecta a personas de cualquier edad y que usualmente se caracteriza, entre otras cosas, por un prolongado y persistente estado de ánimo bajo, pérdida de energía, baja autoestima, que puede terminar afectando el funcionamiento diario de las personas en sus actividades laborales, educacionales y sociales también. Ya en esa encuesta se revelaba que estas tasas eran un 20% más altas que el promedio mundial, 20% más altas que el promedio mundial. La pandemia y el confinamiento cambiaron claramente la manera de relacionarnos, de pedir atención en salud y de solicitar ayuda profesional a través de prestaciones a distancia, también de entender la importancia del cuidado de la salud mental y de promover las instancias de prevención y de bienestar. Una política pública de salud mental que se implementó hace 15 años y que ha acercado la salud mental a las personas que antes no tenían acceso ni posibilidades de atención profesional, digo, es la cobertura que brinda las garantías explícitas en salud, GES, que en tratamientos de la depresión, para personas afiliadas tanto al sistema público como al privado de salud en nuestro país. Bueno, esta mañana nos acompañan dos grandes médicos psiquiatras a cargo de los servicios de salud mental en dos reconocidos hospitales públicos, como es el Hospital del Pino de San Bernardo y las Higueras de Talcahuano. Son los doctores Guillermo Vergara y Vicente Aliste. Guillermo Vergara es director médico de Regesan también, quienes gracias a su experiencia se van a referir a los principales hitos y desafíos que se plantean a través de la cobertura garantizada que brinda el auge GES en este problema de salud. Pero para comenzar, la médico y psiquiatra Cintia Zavala nos hablará sobre la visión de la autoridad sanitaria respecto a los 15 años de la cobertura GES en depresión. Les presento a la doctora Cintia Zavala, ella es jefa del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, es médico cirujana de la Pontificia Universidad Católica de Chile y realizó su especialidad en psiquiatría en la Universidad de los Andes. Tiene un magíster además en políticas públicas realizado en el London School of Economics y trabaja como psicoterapeuta, participa en distintas instancias académicas de investigación. Saludamos de inmediato a quien se suma a la primera presentación entonces, la doctora Cintia Zavala. Hola doctora Zavala, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Hola, mucho gusto de saludarlos a todos. Un placer para mí poder estar aquí, también en este seminario que de alguna manera marca un hito bien importante, que son los 15 años, ¿cierto?, de este GES. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir con ustedes, ¿cierto?, Perfecto, una pequeña presentación cuyo objetivo es poder mostrar. No sé si se ve la presentación bien. No. ¿Sí? se ve perfecto, doctora Zavala. Perfecto. Cuyo objetivo es poder explicar un poco la importancia del GES como política pública en salud mental. Entonces, para poder entenderlo, algunos breves antecedentes, ¿cierto?, históricos. Perfecto. Entonces, algunos breves antecedentes para entender un poco cómo hemos llegado a esta manera de proveer servicios de salud mental, ¿cierto? En el 42 se crea el CERMENA, que es el Servicio Médico Nacional de Empleados, y en el 52, 10 años después, una ley que demoró mucho tiempo en tramitarse, ¿cierto?, en el Congreso, se crea por primera vez el Sistema Nacional de Salud, cuyo fin era la promoción y que cubría a los obreros y sus familias.
Quizá aquí el punto que me gustaría como destacar es que en Chile nunca hemos tenido un seguro único, siempre hemos tenido dos seguros de salud como que discriminan de acuerdo a ingreso económico. De ahí saltamos al 79, en que este Servicio Nacional de Salud y el SERMENA se fusionan y se reorganiza el Ministerio de Salud y se crea el FONASA, que es el Seguro Nacional de Salud, SENAVAS y el ISP, y empieza a generarse una nueva institucionalidad en salud. El 80 se traslada la atención primaria desde los servicios de salud hacia las municipalidades y se inicia la cotización obligatoria en salud, parte con un 4%, ahí aumentando en el tiempo, ¿cierto? Hoy día es un 7% de la cotización obligatoria. En el 81 se crean las ISAPRES, en el 90 la Superintendencia de ISAPRES, actual Superintendencia de Salud, y en el 2000, cuando asume Ricardo Lagos, se genera un grupo cuyo objetivo es pensar en una reforma estructural profunda de la salud en Chile, considerando los cambios en las pirámides demográficas, el envejecimiento de la población, las profundas inequidades en el servicio de salud y la necesidad de mejorar la calidad de la salud. Y entonces, el 2012 manda un conjunto de leyes al Congreso, que en su conjunto son la reforma de salud. Y el 2005 entra en vigencia la nueva ley de autoridad sanitaria y la ley AUGE o GES. Esta reforma, ¿cierto?, se fijó y se centró más bien en objetivos que en cambios en la gestión. Y sus metas, como les decía, son mejorar la equidad del sistema, en el fondo disminuir la inequidad, que son diferencias injustas entre diferentes grupos en términos del acceso y la calidad de la salud que reciben, mejorar las prioridades en términos de ajustarlas a los cambios en las pirámides demográficas. Ya en el 2000 la mortalidad infantil no era el principal problema de nuestro país como lo había sido unos años antes. Estábamos en una situación de salud de transición en que las enfermedades no transmisibles, cardiovasculares, salud mental, los cánceres empiezan a tomar cada vez más trascendencia. Se busca entonces, además, responder a las necesidades expresadas por la población. O sea, dentro de esta reforma explícitamente se considera lo importante que es que las personas estén conformes con la calidad de la atención que ellas reciben en términos de privacidad, de trato, etc. Y por supuesto, mejorar los indicadores sanitarios, o sea, mejorar el nivel de salud. Y entonces, la reforma de salud tiene 5 leyes principales. La ley de autoridad sanitaria, que separa el Ministerio de Salud en la Subsecretaría de Salud Pública y de Redes, crea la Seremi de Salud, genera la ley de ISAPRES, la ley corta de ISAPRES que se llamó, cambia la Superintendencia de ISAPRES por Superintendencia de Salud, cambia el financiamiento. Esta reforma se financia con el aumento del IVA del 18 al 19%, la última ley en salir, ¿cierto?, 20.534, la bien conocida Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, esto que uno puede ver en todos los centros de salud, que son unos cuadritos que muestran el derecho a que te llamen por tu nombre, a conocer el nombre de tu tratante, etc. Pero la ley icónica de esta profunda reforma fue el régimen de garantías explícitas en salud, o AUGE, hoy día conocido por GES. AUGE significa acceso universal y garantías explícitas, hoy día GES, garantías explícitas en salud. ¿De qué se trata esta ley? ¿Cierto? La 19.966. Establece un régimen, valga la redundancia, de garantías explícitas en salud. Se promulgó el 2004, se publicó el 2004 también y entró en vigencia el 2005. Esta ley es un mecanismo, y esto es importante de entender, fijado para generar ciertas prioridades en términos de la atención de salud, para la prevención, el tratamiento y o la rehabilitación de enfermedades específicas, que representaban o que se buscó que representaran el mayor impacto en salud en la ciudadanía. Y el impacto, en el fondo, cada enfermedad que se seleccionó podía tener impacto de distintas maneras. Por ejemplo, enfermedades como la fibrosis quística fueron seleccionadas por el impacto, en el fondo, si bien la frecuencia de la fibrosis quística es muy poca, el impacto que tienen las personas y en las familias que lo sufren es muy alto.
pero también en el fondo se usaron como medidas de impacto la frecuencia de la enfermedad, por eso la hipertensión, la diabetes, en fin, están incluidas, ¿cierto? Las enfermedades más graves, algunas que tenían tratamientos que eran muy caros, pero al mismo tiempo, luego de pensar, bueno, de entre todas las enfermedades posibles, qué es lo más frecuente, qué es lo más grave, qué es lo más caro, qué es lo más importante para la ciudadanía, etcétera, se analizó que cada una de estas enfermedades o las prestaciones o las garantías que se dieran para ellas tuvieran tratamientos que fueran eficaces y que tuviésemos la capacidad de ofrecerlos a lo largo del país. Se generaron metas de debate, de consenso, y desde ahí se priorizaron ciertas garantías. Y este ciclo se repite cada 3 años. ¿Qué garantías son las que garantiza el GES? Valga la redundancia. Acceso, oportunidad, calidad y una garantía financiera. ¿Y por qué es importante el que sean garantías? Porque las garantías son exigibles, ¿cierto? En el fondo yo puedo exigir algo que está garantizado. ¿Y ante quién lo exijo cuando mi garantía no se cumple? Ante la Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud es la encargada de recibir todos los reclamos por garantía GES incumplida y generar las acciones para que ellas sean cumplidas a la brevedad y de buena manera. ¿Qué significa una garantía de acceso? Significa que cualquiera puede acceder. Cualquiera que cumple las condiciones que ese problema de salud establece. Por ejemplo, en el caso del GES depresión, que es el del que estamos hablando, ¿cierto? Personas de 15 años o más. Cualquier persona con diagnóstico de depresión, pero que tenga 15 o más años puede acceder. En el fondo, este GES no incluye la atención de depresión de personas menores de 15 años. Entonces, independientemente del sistema previsional, FONASA o ISAPRE, puede recibir estas atenciones. ¿Qué significa la garantía de oportunidad? Significa que hay plazos, en el fondo, que establece la ley para que yo pueda recibir esta atención de salud. ¿Qué significa la garantía de protección financiera? Que el copago que yo voy a tener que hacer por la prestación, si es que lo tengo que hacer, es fijo y definido. FONASA A y B, el copago es 0, usuarios de FONASA C 10%, usuarios de FONASA D 20%, al igual que los afiliados a ISAPRE. Pero 10 o 20% ¿de qué? 10 o 20% de un cálculo que se hace, que lo entrega la ley, ¿cierto? De cuál es el valor de la canasta de prestaciones de este problema de salud, fijados en arancel FONASA, y de eso pagan un 10 o un 20%. Y está publicado en el fondo en el decreto GES cuál es el valor de ese copago, por lo tanto las personas lo conocen a priori, y ese copago incluye todas las prestaciones, ¿cierto?, de ese problema de salud. Las prestaciones garantizadas en el arancel GES además tienen que tener una garantía de calidad, lo que significa que, y está publicado en el fondo en el decreto GES cuál es el valor de ese copago, por lo tanto la Superintendencia de Salud, y que las prestaciones que se hacen tienen evidencia científica de efectividad. Prestaciones que no tienen evidencia científica de efectividad no están incluidas en el GES. ¿Cómo se accede? A través de este formulario que la mayoría lo puede conocer, se puede descargar de internet, es el formulario Constancia Informacional Paciente GES. Todo profesional que diagnostica una enfermedad GES tiene la obligación de llenarlo y entregarlo al paciente e informarle que su patología está incluida dentro de este régimen de garantía. El paciente tiene la libertad de ingresar o no ingresar, pero es obligación del tratante informarlo. ¿Y dónde se otorga la atención? En la red de prestadores determinada por el FONASA o la ISAPRE a la que pertenezca la persona. En el caso de FONASA, es la red pública de salud, salvo excepciones de algunos convenios puntuales que tienen con ciertos prestadores privados. Y en el caso de las ISAPRE hacen convenios con redes de atención, como por ejemplo Red GESAM. Las prestaciones, ¿cierto? Hay un listado de prestaciones que incluye cada patología, las tiene que prescribir el profesional, y hay un listado también que es público de cuáles son las prestaciones. O sea, en depresión, por ejemplo, yo puedo ir a mirar la canasta de depresión, qué antidepresivos incluye. No son todos, pero son muchos. Estas garantías, este decreto en el Fondo de Garantía GES se revisa cada 3 años, puede o no tener cambios, y en el fondo, en circunstancias especiales, el presidente de la República puede modificarlo antes. Y en el fondo es importante también saber que existe una cosa que es el Consejo Consultivo GES,
que es un consejo asesor al ministro en materias relacionadas al GES, que se reúne con cierta frecuencia y que está constituido por actores científicos, representantes de la Academia de Medicina, 2 de las facultades de Medicina, de facultades de Economía y Administración, de Química y Farmacia, y 3 miembros designados por el presidente de la República, que en general son expertos en salud pública y en temas cierto, económicos. Ahora, para entrar específicamente al tema del GES y la salud mental, perdón, tenemos hoy día 5 GES que cubren patologías mentales. Esquizofrenia, que es el GES número 15, eso significa el numerito que tienen al lado, que el número de problemas de salud es. Depresión, mayores de 15 años, consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y drogas en menores de 20, trastorno afectivo bipolar en mayores de 15 también, y Alzheimer y otras demencias, que es el último en ser incorporado en el decreto pasado. Para dar un poquito de contexto, en la última encuesta nacional de salud, la prevalencia a 12 meses, o sea, en un año, ¿qué porcentaje de las personas del país durante los últimos 12 meses cumplían criterios diagnósticos de depresión? 6,2%, que es una cantidad no menor. Con una diferencia por sexo que es bien importante, porque mientras 2,1% de los hombres cumplían criterio, un 10% de las mujeres lo hacían. Y si nosotros vemos acá, el tramo de edad en que se concentra esto es entre los 45 y los 54 años. Ya es el tramo en que es más frecuente. De acá, estos son los egresos hospitalarios, en el fondo personas que estuvieron hospitalizadas por un diagnóstico. Esto es entre el 2012 y el 2020, entre el 2014 y el 2019, ¿cierto? Y lo que podemos ver es que los trastornos afectivos, dentro del cual está la depresión, son la primera causa de egresos hospitalarios en enfermedades de salud mental. O sea, la gente que tiene enfermedades mentales, la primera razón por la que se hospitaliza es por trastornos del ánimo, depresión. ¿Qué depresión incluye el GES depresión? Todas, ya leve, moderada, grave, grave con complicaciones, trastornos depresivos recurrentes, etc. En este GES específicamente, ¿quiénes pueden acceder? Todas las personas con diagnóstico confirmado de depresión de cualquier gravedad mayores de 15 años. ¿Y cómo acceden? A través de la confirmación diagnóstica por un profesional médico, que no necesariamente tiene que ser un psiquiatra, sino que tiene que ser médico. ¿Dónde se realiza la atención del GES? Para los usuarios FONASA en la red de salud, tanto la sospecha como la confirmación diagnóstica como el tratamiento. Y acá en el fondo tiene 2 asteriscos porque este problema de salud incluye dentro de las garantías la hospitalización en caso de ser necesaria. Y acá podemos ver que en la red pública el tratamiento, si ustedes se fijan, ustedes saben que nosotros tenemos una red de salud estructurada en niveles de atención según complejidad, la atención primaria para los usuarios que tienen patologías menos complejas, la atención secundaria, que son especialistas que atienden de manera ambulatoria para aquellos que tienen patologías de mayor complejidad, y la atención hospitalaria. Entonces, en la atención de este GES hay tanto atención en los centros de atención primaria de salud, como en los centros de especialidad ambulatoria, como a nivel de hospitalización. Y en las ISAPRES, los usuarios, porque ustedes saben que los usuarios del sistema ISAPRES no tienen estructurada una atención en niveles, no existe un equivalente a la atención en la atención de salud, uno podría discutir que algunas ISAPRES tienen atención en los centros de atención primaria de salud, en términos generales no existe una atención ambulatoria a los usuarios ISAPRES. Entonces, toda la atención se hace en centros médicos privados o en clínicas privadas. ¿Qué beneficios incluye este GES? Medicamentos y exámenes, que en el fondo es lo que se requiere para poder tratarlo. Este no es un GES, por ejemplo, que se resuelva a través de cirugía. Y el tratamiento se inicia de manera inmediata desde la confirmación diagnóstica, y la consulta con especialista tiene una garantía de oportunidad, que yo les decía, son los tiempos máximos de espera de 30 días. Y esto de acá es lo que yo les mencionaba en relación a la protección financiera. Esto es el valor de la canasta mensual, o sea, es lo que vale al mes
tratarse en las distintas canastas que tiene el GES de depresión, que es depresión leve, moderada, grave, grave con psicosis, alto riesgo suicidio, refractariedad en la fase de mantención o en la fase aguda. Vemos que este es el valor mensual, tienen aranceles que son diferenciados, ¿cierto? Pero que son conocidos, y este es el copago máximo. O sea, si yo tengo una depresión moderada y decido tratarme a través del GES en mi SAPRE, el copago mensual que yo voy a tener que hacer por la sumatoria de consultas médicas, consultas psicológicas y medicamentos es de 1.940 pesos. Y a eso se refiere la garantía de protección financiera, a que el costo no solo es conocido, sino que es asequible. Y en el caso, por ejemplo, del tratamiento de la depresión con psicosis, alto riesgo suicida, fase aguda, ¿cierto? Que es la canasta más cara, digamos, el copago mensual es de 7.430 pesos. ¿Cómo es el uso, ¿cierto?, del GES de depresión? Yo les voy a mostrar muy someramente. El 2007, ¿cierto?, ingresan rápidamente 180.000 pacientes a atención. Evidentemente que eso no significa que sean 180.000 personas con depresión en Chile, porque tanto hay personas que tienen depresión que no lo saben, o sea, que no tienen la percepción de necesidad porque no saben que tienen la enfermedad, como hay personas que pueden tener la enfermedad y ya estaban en tratamiento y no quieren cambiar su tratamiento y su tratante, o en el fondo puede pasar que hay personas que teniendo el diagnóstico y teniendo la enfermedad deciden que no se quieren tratar. Este 180.000 lo que representa son las personas que, sabiendo que tienen el diagnóstico, quieren además tratarse a través del GES. Y como vemos, a través de los años ha ido cayendo de manera sostenida. Esto puede tener un montón de explicaciones. Por un lado, cierto que el pool, digamos, que muchas de las personas que inicialmente tenían esta patología ingresan y después nos vamos acercando, cierto, a un plató de atención. En depresión, en los trastornos afectivos, se estima que en torno a 1/3 de las personas que tienen la enfermedad buscan atención médica, ¿cierto? Hay otro tercio 2/3 que por distintas razones no buscan la atención médica. En los trastornos de salud mental, el estigma, tanto el autoestigma, como yo voy a tener eso, como el estigma en el fondo del medio, juegan roles bien importantes. Y en los últimos 2 años la caída en el contexto de la pandemia ha sido bien marcada, y eso tiene que ver, ¿cierto?, con las mayores dificultades de acceso. Estos datos que yo estoy mostrando son datos de FONASA, no son datos del sistema privado, ¿ya? Esto que estoy mostrando acá tiene que ver con el GES según unidad territorial, y lo único que me interesa mostrar aquí es que en Santiago, ¿cierto?, de 1.163.000 atenciones, 500.000, o sea, casi la mitad se concentra en Santiago, y la frecuencia más importante es en la quinta región, en Biobío y en Maule, que es bien concordante con la cantidad de habitantes que tiene. Y las atenciones, un poco lo mismo que les decía, yo les decía que la frecuencia de depresión 2% hombres, 10% en mujeres, bueno, 212.000 hombres atendidos en GES en el total general y 950.000 mujeres, o sea, se ve bastante correlacionado. 18,2% de atención de hombres, 80% atención de mujeres. Principales conclusiones, ¿cierto? El auge o GES es la ley probablemente más importante de la reforma del sector salud, al menos es la ley icónica. Su objetivo es priorizar una serie de enfermedades y posteriormente generar un set de garantías para cada uno de ellos que asegure acceso a la población. Dentro de las enfermedades mentales, el GES cumple un rol que es fundamental, porque las enfermedades que cubre son a su vez las que implican la mayor carga de enfermedad para la población. Y el GES viene entonces a cubrir esta serie de enfermedades y a dar una garantía de protección financiera bien importante en esto, sobre todo recordando que hoy día existe una cobertura diferencial, al menos en ISAPRE, de las enfermedades de salud mental en relación a las enfermedades de salud física. Muchas gracias. Gracias, doctora Cintia Zavala, por esa presentación. Recuerde que usted puede hacer llegar sus preguntas, entonces, interrogantes o cuestionamientos a través del chat de este mismo escenario virtual, para que ella las pueda contestar al finalizar la presentación de los dos
otros expositores. Porque a continuación vamos a invitar a este escenario virtual al doctor Guillermo Vergara. Él es médico psiquiatra de la Universidad de Chile, director médico de RADGESAM desde sus inicios, cuenta con más de 20 años de experiencia como jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital El Pino, académico de psiquiatría de la Universidad Andrés Bello también. El doctor Vergara va a presentar algunos indicadores de la atención de salud mental de personas que se atienden principalmente en redes privadas de salud, como RADGESAM. Doctor Vergara, buen día. Muy buenos días, Ángeles. Gusto saludarte, saludarlos a todos y a todas en esta mañana que vamos a compartir un balance, una evaluación de estos 15 años de una experiencia de tratamiento de la depresión a través de la ley GES. Me toca hablar hoy día desde el asiento de Dirección Médica de RADGESAM, que tiene como valor el poder compartir el desempeño de una política pública en un sector privado de salud. Esto es muy significativo, ya que el GES inicialmente permite, a través de la incorporación de las patologías de salud mental, sumar a un gran porcentaje de la población en el cual la brecha en cobertura de salud mental era muy grande. Entonces el GES, sobre todo en el área privada, significó una puerta de entrada a un conjunto de prestaciones para muchas personas por primera vez en su vida, porque en general el costo bolsillo de las atenciones en salud mental es bastante alto y el GES significó una oportunidad de acceso a tratamiento. Bueno, hoy les voy a hablar de tres contenidos. Voy a hablar muy sucintamente de la evolución del GES, en continuidad con lo que ya nos compartió la doctora Zavala, la experiencia de RADGESAM como el contenido principal y finalmente los desafíos que hoy día visualizamos en relación al desarrollo del GES de salud mental y el de depresión. La primera cosa que hay que mencionar es que en general las políticas públicas intentan dar cuenta de un problema de salud, intentar acortar las brechas y cambiar o el desarrollo de la epidemiología de un problema de salud. Pero por otro lado también buscan intencionar el comportamiento de los usuarios y de los prestadores. De alguna manera norma o determina cómo debieran realizarse los procesos de atención. Y en el GES de depresión uno puede ver claramente este proceso en el cual cuando parte el GES se distribuye la oferta para la atención de los pacientes en dos grupos, lo que era el grupo de tratamiento de depresión leve a moderada y el grupo de tratamiento de la depresión grave. ¿Y qué es lo que uno ve en el transcurso de los distintos decretos? Es que con el objetivo de intencionar que la atención primaria tenga una mayor participación, esto significa la atención por médico general y psicólogo de la mayor parte de las personas cursando cuadros depresivos, se realizan ajustes o mejoras en la estructura del GES de depresión y de las canastas, generando un pool de grupos diagnósticos de resolución en atención primaria y dejando un grupo de pacientes más graves con criterios definidos de complejidad para el nivel de especialidad. Esto responde a un modelo que en Chile se ha desarrollado no solo para la depresión, dándole una gran importancia a la red de atención primaria en la resolución de la mayor parte de los problemas de salud mental. Y el otro cambio que ocurre en este proceso es que inicialmente para el grupo más grave se separaban en un año 1 y un año 2. El año 2 era para el tratamiento de los cuadros depresivos en atención primaria. Por lo tanto, el paciente, según el diseño, debería estar un año en el nivel de especialidad para después continuar su tratamiento en la atención primaria. Y en el último decreto se modificó por fase aguda y fase de mantención, independizando el tiempo de tratamiento de la temporalidad. O sea, es la condición clínica la que determina cuánto tiempo debe permanecer el paciente en el nivel de especialidad y pudiendo pasar a una fase de mantención que se realiza en la atención primaria. Estos son datos de la Superintendencia de Salud, similares a los que mostró la doctora Zavala. Uno ve que efectivamente cuando parte el GES de depresión hay sobre todo en FONASA, hay una gran incorporación de pacientes, posiblemente
era la deuda de atención, la brecha, que el GES permite dar respuesta a eso. En el GES de depresión no eran los primeros episodios depresivos, como a diferencia de la esquizofrenia, sino que eran todos los pacientes cursando cuadros depresivos agudos o recurrentes o crónicos. Y acá abajo tenemos cómo se han comportado los ingresos por año de depresión en el sistema de ISAPRES. Acá está lo mismo, pero acumulado. Recalcar que efectivamente en 2020 hay una disminución de activaciones en los dos sistemas. Sabemos que el sistema sanitario se volca en la red pública al manejo de la pandemia. Y nos da tu presentación. No se ve tu presentación, Guillermo. Doctor Vergara. Sí. Ángeles Araya por acá. Lo que pasa es que aparentemente no se ha cargado su presentación. Entonces nos están diciendo los asistentes virtuales que si la puede compartir de nuevo. Probablemente tuvimos un problema técnico, pedimos las disculpas del caso. La voy a compartir. A ver, compártala de nuevo. Ahí sí. Ahí vamos a chequear que estemos ok. Pregunto por interno al equipo de dirección. ¿Se ve ahora sí? Ahora sí, ahí está sí. Correcto. Ya, doctor Vergara. Voy a continuar donde voy nomás porque por honor al tiempo, ¿ya? No se preocupe. Aquí está lo de las canastas que ya había explicado. Sí. Gracias, doctor Vergara. Lo que estaba mencionando en el último momento era que el año 2020 hay una disminución. De alguna manera, el costo de oportunidad de las personas también de activar el GES se ve postergado en función de las necesidades que tienen que ver con la pandemia, porque en general el sistema ISAPRE, la oferta de atención no ha disminuido, pero efectivamente había una menor activación de casos y lo que uno debiera esperar, y es para lo cual las redes de salud mental, tanto pública como privada, debiéramos prepararnos a partir de este año y los próximos, es que vuelva a subir la demanda en la medida que disminuya el confinamiento. Como les explicaba, yo voy a hablar de ResGESAM, de la experiencia de atención del GES, y es bien importante para ver la significancia que tienen los datos que voy a compartir, ver cuánto significa ResGESAM en lo que ha sido la atención del sistema ISAPRE. En general uno puede ver acá por año las activaciones y en color naranja las activaciones que le ha correspondido realizar a ResGESAM. Los últimos 2 años aproximadamente el 50% de todas las activaciones del sistema ISAPRE se realizan en ResGESAM, lo cual significa que los datos que representa ResGESAM son representativos significativamente de cómo se comporta este problema de salud en este grupo de la población. Entonces ahora voy a compartir los datos y la experiencia de lo que ha sido ResGESAM en todos estos años. Tenemos algunas diferencias con los datos de los estudios poblacionales y epidemiológicos. Nosotros vemos que la población que activa efectivamente el GES son predominantemente mujeres, 2,4 mujeres por cada hombre. No hay grandes diferencias en el grupo en términos del promedio de edad. Y lo que uno ve es que la mayoría de los pacientes se concentran entre los 30 y los 60 años y significativamente mujeres. Nuestra población, sobre todo en los últimos años, son estos datos de los últimos 2 a 3 años, muestra que en general, y eso es esperable pensando que es un seguro privado de salud, es población con trabajo estable, principalmente el color azul, y estudiantes y dueñas de casa, los segundos grupos más importantes, y la inmensa mayoría de las personas que consultan por depresión en el sistema y en ResGESAM son personas con formación completa, tanto universitaria como técnica, y estudiantes también hay un grupo significativo. Este es un dato muy importante para nosotros. Este es un estudio de cohortes de pacientes desde el 2018 al 2020, seguidos después de 1 año de tratamiento, para ver qué es lo que ocurre con la atención que ellos reciben. Y en general vemos la curva más gruesa que está acá al medio, muestra la depresión en su conjunto, que aproximadamente el 40% de los pacientes están activos en el 4º trimestre del primer año de tratamiento. Y
vemos que si lo separamos por gravedad, el grupo más grave, que es la línea superior, es alrededor del 60% de los pacientes, quienes 55 a 60% de los pacientes se mantienen activos al cuarto trimestre de ingreso a REDGESAP. En general, para la psiquiatría y en general el manejo de las enfermedades crónicas, una de sus características es el problema de la adherencia al tratamiento. Hay estudios internacionales que hablan de que en general las personas a los 6 meses de iniciar un tratamiento por depresión, el 20 o no más del 30% se mantiene activo. Por lo tanto, si bien uno ve que hay un porcentaje importante que egresa del GES por distintas razones, sí podemos decir que los niveles de atención son más o menos o superiores incluso a lo que uno observa en los estudios internacionales. Un problema que hay que observar y que hay que trabajar es que efectivamente en los grupos menos graves la egreso o la no continuidad de los tratamientos es más brusco y ocurre principalmente antes de los 6 meses de tratamiento. En esta misma cohorte estamos hablando siempre del primer año de tratamiento de una población que ingresa y se le sigue durante 12 meses. Uno ve que en general la mitad de los pacientes están en tratamiento dentro del grupo de la depresión moderada y leve, y alrededor del 70% dentro de lo que correspondería a la atención primaria. Como explicaba la doctora Zavala, en las redes privadas no existe una red primaria y una red secundaria separada. Lo que existe generalmente son centros o lugares de atención ambulatoria donde están presentes tanto psicólogos, médicos generales y psiquiatras. Por lo tanto, la organización por niveles de atención es distinta, no está asociada a centros de atención, sino que a la organización de los flujos de atención. Y hay un 35% de los pacientes que están en el grupo más grave. Cuando miramos el peso que tiene el uso de prestaciones por cada una de las 3 principales profesiones o especialidades que participan en el tratamiento de la depresión, vemos que la mitad de las prestaciones son realizadas por psicólogos y la otra mitad por médicos, de los cuales un 17% son psiquiatras y 34% médicos integrales. Ahora, cuando uno ve, estas son prestaciones, cuando ve cuántos pacientes son vistos por cada estamento, obviamente el 90% por médico integral son vistos durante el primer año, es la puerta de entrada, es quien hace el triage, el diagnóstico inicial y la derivación o el tratamiento. Y el 67% de los pacientes son vistos por psicólogos dentro del primer año. Y cuando vemos de todas las personas que son vistas por psiquiatra, que son el 36%, son vistos en general o en promedio 5 veces en el año. En el caso de los psicólogos, este 67%, 8 veces en el año, y en el caso de los médicos integrales, 4 veces por año. Un paciente promedio durante el primer año de tratamiento recibe más o menos 11 prestaciones. Lo que estamos viendo acá es un primer acercamiento a ver qué ocurre con las personas que se tratan en REDGESAP durante el primer año. Aquí hicimos un zoom solamente considerando pacientes más graves, los que están en fase aguda, que son esa misma gráfica que les mostré, donde ingresan y van al año, permanece el 60% de esos pacientes activos al cuarto trimestre. De esa población, de los que están activos al cuarto trimestre, vemos que cuando los comparamos entre la puerta de entrada y la puerta de salida, hay un cambio significativo en su nivel de mejoría. Aquí estamos usando una escala que se llama CGI, que es escala de impresión global, la de severidad en este caso, que con la cual los médicos evalúan a sus pacientes. Vemos que en este grupo de pacientes fase aguda, en el primer trimestre, predominan los pacientes marcadamente enfermos, moderadamente enfermos y severamente enfermos, y al cuarto trimestre se produce un cambio significativo, apareciendo estos 3 grupos, que es el de pacientes que están en un estado de normalidad desde el punto de vista sintomático, están en el límite entre lo normal y la presencia de síntomas, y los levemente enfermos, y después los moderadamente enfermos, cayendo significativamente los grupos más graves luego de 12 meses de tratamiento.
Y acá podemos ver lo mismo, pero utilizando otro instrumento que es la escala de evaluación funcional GAF, que lo que mide es el funcionamiento de la persona, no los síntomas, y vemos exactamente el mismo perfil, un predominio de niveles de funcionamiento con alto compromiso al inicio, severos, el grupo más importante, seguido de los moderados, y al cuarto trimestre vemos que predominan los leves y aparecen significativamente los que tienen síntomas intermitentes y los ausentes, los que presentan ausencia de compromiso funcional, disculpen. Otro dato importante que hemos intentado analizar es el tema del uso de medicamentos. La doctora Zavala mencionaba que una de las cosas que incluye el GES y que es altamente apreciado por los usuarios es el acceso a tratamiento farmacológico. Y acá estamos mirando los 10 fármacos más utilizados en depresión en general. Lo que podemos ver, y la buena noticia es que 5 de ellos son antidepresivos, y aparecen los inductores del sueño, la benzodiazepina, más la quetiapina y la lamotrigina dentro de los medicamentos más utilizados. Acá podemos ver la dosis promedio y la frecuencia de uso. El 36% de los pacientes, en general, de todos los pacientes con depresión, utilizan venlafaxina. Y este gráfico de torta que está acá al lado lo que muestra es que hay un 24% de las prescripciones de fármacos que se realizan para medicamentos que están fuera de las canastas GES. O sea, en el tratamiento de la depresión los médicos pueden recetar medicamentos que no van a estar cubiertos por el GES y que el paciente cubre costo bolsillo. Y en este caso, en la depresión hay un 24% de todas las prescripciones que son medicamentos que no están en las canastas del GES. Este dato que es bien relevante, si uno lo analiza por separado, canasta a canasta, ve que hay diferencias. Si uno ve a la canasta moderada, aumenta el 27%. Eso habla de alguna manera de que la canasta de depresión moderada estaría dando un poco menos cuenta en función a la expertise y a la práctica clínica de los médicos que trabajan en salud mental, de los requerimientos de tratamiento de los pacientes en control. Pero si uno mira la canasta de fase aguda, los pacientes del grupo más grave, la noticia positiva es que en general la oferta que hace el GES, las canastas que están definidas, da mejor cuenta de los requerimientos de tratamiento, ya que el uso de medicamentos fuera de canasta baja un 14%. Y en el pool de medicamentos uno ve que aparecen un antipsicótico como la risperidona, más la quetiapina y la lamotrigina que ya estaban, que son de frecuente uso, y uno de los medicamentos más usados que no están en la canasta es el clonazepam. Con respecto a la hospitalización, que sabemos que está reservada para la depresión en fase aguda, estas son las frecuencias de uso, las tasas de uso de los últimos 4 años, que se mantiene en el caso de la hospitalización cerrada, corta estadía, alrededor de un 7%, y de un 3% en el caso de hospitalización diurna, con el sesgo obviamente que la hospitalización diurna en Chile no está disponible y la hospitalización cerrada no está disponible en todas las regiones del país para el sector privado, por lo tanto eso es una limitación, algo que afecta la frecuencia de uso. Pero dejando aparte ese tema, lo que podemos ver es que efectivamente el 2020 hubo una disminución, lo cual es comprensible con la situación de pandemia. Las personas evitaban ingresar a servicios hospitalarios a menos que la situación fuera inevitable por el miedo al contagio. Y los promedios de estadía son los que están acá. En general, para la hospitalización cerrada, fluctúa entre 17 y 18 días, y para la hospitalización diurna, entre 23 y 25 días. Con respecto a, bueno, entramos en el ámbito del impacto de la pandemia, ya que esta gráfica refleja el revolucionario y profundo cambio que hemos vivido producto de la pandemia. De alguna manera, el confinamiento, el empezar a realizar actividades a distancia y también desde nuestros hogares ha significado un cambio profundo en la manera como nos contactamos con nuestros pacientes. Y acá uno puede ver cómo, estos son números absolutos de todas las prestaciones que realiza Regesam, cómo en el color naranja se expresan las teleconsultas. Eso significó no solo un cambio en la modalidad de trabajo, sino que además un esfuerzo organizacional, logístico tremendo, que no solo nosotros como Regesam, sino que todo el país, todo el sistema sanitario debió abordar para darle continuidad a los tratamientos ofrecidos.
acá, para referirme justamente a este tema de la innovación y cómo nos tuvimos que adaptar, acá están empresas asociadas, colaboradoras con las cuales Regesan trabaja, pero quisiera destacar como algo muy importante todo lo que significó el avance en receta electrónica digital a distancia, que permite hoy día poder entregar la totalidad de los medicamentos a los pacientes que le llegan a su correo electrónico y puede ir directamente a la farmacia. Sabemos que los proveedores de licencias médicas, en nuestro caso IMED, adaptó la emisión de licencias médicas a un formato no presencial. Infovida, nuestra empresa con la cual desarrollamos nuestra ficha y agenda, y con TicBlue hemos trabajado en el desarrollo de una plataforma RedBlue que es para la video atención, que es un sistema propio que está incorporado a la ficha electrónica de Regesan y que además incorpora elementos de autoayuda y de apoyo psicosocial al tratamiento. Y con Grupo CETEP gestionamos todo lo que tiene que ver con la hospitalización. Regesan es una red eminentemente ambulatoria y que CETEP es nuestra contraparte para la hospitalización del GES. Acá una foto de cómo es la plataforma de videollamada que está incluida en nuestra ficha y ustedes pueden ver que aparte de poder estar en la sala de espera e ingresar a la videoatención, el paciente puede también acceder tanto previo a la atención como en cualquier momento a distintas propuestas de autoayuda y de desarrollo personal favorecedores de su recuperación. ¿Qué es lo que vemos hacia adelante? Creemos que es muy importante ampliar la cobertura GES a intervenciones de promoción y prevención. El GES es un elemento en el cual está centrado, que espera que la persona tenga depresión para poder recibir beneficios asistenciales. Desde esta mirada GES, creemos que debiéramos empezar a actuar antes. Es muy importante incorporar, porque salud no puede hacer todo el trabajo, incorporar actividades o estrategias de intersectorialidad. Sabemos que en el área educacional y en el área de trabajo son lugares muy sensibles a las intervenciones para promover y promover la salud y prevenir la depresión. Repetir lo que ya se ha dicho de la atención para menores de 15 años. Uno de los problemas que está pendiente es que el GES no da buena cuenta de un grupo de pacientes que son afortunadamente minoritarios, pero que sí necesitan mucho cuidado, que son pacientes más complejos, que aparte de su depresión tienen otras comorbilidades y que obviamente el tratamiento y la recuperación de la depresión es más difícil, que son los pacientes que tienen comorbilidad médica y psiquiátrica. Y es muy importante además ver cómo avanzamos con los problemas de salud que no están cubiertos por el GES, porque en la medida que esa asimetría exista, obviamente eso distorsiona y tensiona el ejercicio del GES, ¿no es cierto? Entre un diagnóstico que no es GES y un diagnóstico que es GES, en el área de la salud mental hay una brecha importante hoy día en términos de cobertura. Y avanzar en interconectividad y digitalización es fundamental. Nosotros hemos hecho un avance y un trabajo muy importante en esa área, pero creemos que todavía aspectos como la integración de fichas electrónicas, el tema de los bonos y la transmisión de los bonos de atención, la estadística, es muy importante para que los distintos actores que estamos trabajando en salud mental podamos favorecer la recuperación de las personas. Finalmente, quiero dar un agradecimiento a todas las personas que participan de este proceso, a los pacientes principalmente, a todo el personal administrativo de los centros médicos, al call center, a los equipos de gestión, a los profesionales a lo largo de todo Chile que trabajan en la atención de nuestros pacientes y a las ISAPRES en especial que en su totalidad, nosotros trabajamos con todas las ISAPRES del sistema de salud, han confiado en Regesan desde el año 2006 para la derivación de sus pacientes. Finalmente un agradecimiento especial al ingeniero civil Francisco Ortiz, que es mi mano derecha en los temas de inteligencia de datos, minería de datos y en la construcción de los datos que pude compartir hoy día con ustedes. Muchas gracias y estoy disponible para las preguntas al final de las exposiciones. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Vergara, por esta presentación y por estos datos también y el dejarnos planteada, ¿no?, las
los desafíos y las interrogantes que quedan, que restan para los próximos meses y los próximos años. Ahora, para ahondar un poco más en la plataforma digital de telemedicina que ha ayudado a Red GESAM a dar continuidad en la atención de sus pacientes y que entrega un conjunto de herramientas de apoyo terapéutica validadas por un equipo clínico de salud mental que complementa el trabajo de los profesionales de salud, los invitamos a que revisemos juntos entonces las siguientes imágenes. Bien, les recordamos a todos y cada uno de ustedes que pueden ingresar sus preguntas para que nuestros expositores las respondan en este panel de conversación al final de este seminario, después de que exponga el último invitado, que es el doctor Vicente Aliste. Lo invitamos de inmediato a este escenario virtual. Vicente Aliste es médico titulado de la Universidad de San Sebastián, especialista en psiquiatría de la Universidad de Chile. Cuenta con una serie de diplomados certificados sobre trastorno límite de personalidad, adicciones, peritaje, psiquiatría forense, neuropsiquiatría y demencias, entre otros. Actualmente se desempeña como jefe del Servicio de Salud Mental y Psiquiatría del Hospital Las Higueras de Talcahuano. Y así que el doctor Aliste nos va a tener que entregar algunos comentarios de salud mental y GES en depresión, pero desde una mirada distinta, que es regional, y desde el punto de vista de la salud pública. ¿Cómo está, doctor Aliste? Buen día, gracias por estar con nosotros. Ángeles, buen día. Buen día a todos los asistentes al seminario. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación. Cuando el doctor Vergara y Red GESAM me invitaron a participar, pensé en qué podría aportar a digamos, celebración o aniversario del GES Depresión, y la verdad es que consideramos que ampliar un poco los comentarios de depresión, como decía el título de la presentación, a lo que es salud mental desde una mirada pública podría ser un aporte. Por lo tanto, eso es lo que dimos en presentar ahora. Ahora, solo para comentarles la base de esta información, que es una información un poco compilada desde los años 2018 al 2019, con algunos ítems del 2020, está en torno a esto: el informe de caracterización, actualización de la demanda de nosotros como salud mental pública, del Servicio de Salud Mental Talcahuano, y el anuario estadístico de producción, que depende del Departamento de Epidemiología e Información de nuestro Servicio de Salud Talcahuano.
Entonces, yo lo primero que pretendo hacer es comentarles un poco cómo es nuestra realidad, para que ustedes vean en el fondo qué tan representativos pueden ser nuestros comentarios con respecto a salud mental. El Servicio de Salud Talcahuano tiene una población total asignada de más o menos 350.000 personas, de las cuales más del 80%, 311.000 usuarios, son usuarios FONASA, principalmente mujeres y principalmente en rangos de edad distribuidos, como dice ahí, entre menores de 30 años y de 50 a 60 años. La estructura poblacional de nuestro servicio es como la de todo el país, es una estructura poblacional de pirámide regresiva que tiende a señalar, como dice en el último punto de ahí abajo, una población que está envejeciendo. De hecho, el índice de envejecimiento para nuestro servicio, entre los años que salen ahí, aumentó prácticamente en un 40%, es decir, la proporción entre mayores de 65 años versus menores de 15 años ha aumentado en forma relevante. ¿Y qué otros datos también como para contextualizar la información que nosotros les presentamos a ustedes? El promedio de la pobreza a nivel regional, octava región, es del 8.6 de acuerdo a la encuesta CACEN, siendo la pobreza multidimensional, que es un concepto que es más atingente para lo que es el manejo de salud pública y en particular salud mental, de un 22% a nivel regional, para rangos dentro de nuestro servicio de salud entre un 11 y un 21%. El servicio de salud talcahuano compete comunas que en el fondo presentan un nivel de depresión económica asociada a temáticas laborales importante, lo voy a conversar un poquitito después. Relevante también es que prácticamente un 10% de nuestra población se identifica como de pueblo originario, lo que ha implicado el trabajo con ellos a través del programa PESPI y a través de distintas mesas transversales de trabajo, que es algo que es muy relevante para la configuración de nuestra mirada de la salud mental. Como ya decía, en relación a la pobreza tenemos un porcentaje de hacinamiento, y algo que es muy relevante también para considerar en las observaciones o en los comentarios o en sugerencias con respecto a la salud mental del futuro es que nosotros hemos tenido un aumento en un 40% de la población migrante consultante, dentro de los cuales el mayor núcleo de consultantes migrantes son ciudadanos haitianos, seguidos de ciudadanos venezolanos y ciudadanos argentinos. Lo que también es importante para pensar en configurar políticas de salud en general y de salud mental. Nuestro servicio, digamos, cuenta con 3 hospitales generales, cada uno con un servicio de salud mental. En el caso de este hospital, que es el Hospital Base Higueras de Talcahuano, es la unidad de salud mental y psiquiatría ambulatoria. Además de eso, contamos con 2 centros de salud mental comunitarios, COSAM Hualpén, que es en el sector plano, por así decirlo, de la intercomuna Talcahuano, y el COSAM Los Cerros, que pertenece al sector Los Cerros de la zona de Talcahuano, que se parece mucho a Valparaíso en ese sentido. Tenemos un centro de tratamiento de demencias, 12 centros de salud familiar, 17 centros comunitarios, 4 postas rurales. Nuestro servicio de salud tiene un componente de ruralidad importante, y estamos funcionando en un trabajo en red, y eso también es muy importante para el análisis de lo que es el trabajo de salud mental y las propuestas de trabajo de salud mental, donde esta red, que está gestionada por nuestro director de servicio, está coordinada por el Consejo Integrador de la Red Asistencial, o CIRA, donde todo funciona como un gran sistema de redes integral, lo que se ha ido como replicando a nivel micro, en micro redes comunales, que también nos permite administrar mejor la información y también las necesidades de exponer las necesidades. Este es un mapa para que ustedes lo vean. Ahí al centro sale la bahía de Talcahuano, la isla que está ahí es la isla Quiriquina. Toda la zona izquierda que sale ahí es la península de Talcahuano y Hualpén, y toda la distribución del Servicio de Salud Talcahuano es como ustedes ven en torno a la bahía, profundizando la zona rural hacia la zona de la cordillera de la costa. Este es el mapa temático de nuestra red asistencial. Como ustedes ven acá, están los centros de salud mental comunitario Los Cerros y Hualpén, el centro de demencias que se llama Quelubún, los hospitales y la distribución que va desde Tomé por el norte y en la costa hasta Talcahuano, un poco por la costa y por el sector más sur al Hospital Las Higueras. Ahora, nuestra red de salud mental, a propósito de análisis y propuestas, es un modelo de psiquiatría comunitaria con énfasis en el recovery, en la recuperación y la reintegración de nuestros usuarios, cosa que es muy relevante considerar porque es nuestro baluarte, digamos, para poder trabajar con nuestros usuarios y nuestros funcionarios.
Importante también a propósito de hacer propuestas de buenas prácticas del futuro, considerar que la tasa de mortalidad variada por trastornos de salud mental y del comportamiento es un 10.87, que es mayor que la regional y que está levemente por sobre la tasa nacional de mortalidad por trastornos de salud mental, que no es lo mismo que tasa de mortalidad por suicidio, que está inmediatamente aquí abajo, que de nuevo es muy importante por lo que es una nueva aparición de población de riesgo en el fondo, que es transversal, que es la suicidalidad. La tasa de mortalidad por suicidio está en el valor de 7.58, más baja que la tasa nacional, pero aquí hay datos que son muy relevantes de considerar para salud mental en general y también depresión, como les comentaba, que son básicamente que prácticamente el 70% de los suicidios consumados son en el sexo masculino. Los rangos son muy relevantes, sobre un 20% es en la población activa, con una leve disminución en la población laboralmente más activa, un 18.4%, y algo que es muy preocupante y que es muy relevante para las propuestas de futuro, un 7% está en el rango de la población llamada infanto-adolescente. Por lo tanto, es algo a tener muy en cuenta con respecto al análisis de lo que es salud mental. Ahora, entrando un poco más en la conversación específica. El GES depresión, como decía el doctor Vergara, ha sido un avance, pero digamos, espacial, por así decirlo, en la accesibilidad, en el tratamiento y en la satisfacción de necesidades de la población, no tan solo privada, sino que también en la parte pública. Sin embargo, uno se encuentra con que la priorización de problemáticas de salud mental a nivel local, es decir, por así decirlo, regional, no siempre se condice con el análisis multidimensional que define la priorización nacional, que define las variables o las problemáticas de GES, de las más de 70 y tantos que ya están actualmente definidas por el Ministerio. Y es así que, por ejemplo, en nuestro servicio de salud, la población infanto-adolescente tiene esta priorización, o estas son las problemáticas de salud mental más relevantes: trastornos de comportamiento, trastornos hipercinéticos, trastornos asociados a consumo y dependencia de sustancias y drogas, alcohol, trastornos generalizados de desarrollo y retardo mental. Como ustedes ven ahí, la priorización de acuerdo a nuestra realidad local no es la que uno podría decir el GES o depresión, por así decirlo, o trastornos depresivos en esta subpoblación infanto-adolescente. Por otro lado, en la subpoblación adulta, la priorización o el análisis, digamos, actualizado de problemáticas de salud mental arroja esto, que la primera prioridad la tienen los trastornos de ansiedad, en segundo lugar los trastornos depresivos, en tercer lugar los trastornos asociados a dependencia, en cuarto lugar el trastorno afectivo bipolar y en quinto lugar la esquizofrenia. Y para agregarle un poco más a este análisis un poco más detallado, hay problemáticas transversales, como yo les decía hace unos minutos atrás, que deberían considerarse en la implementación de las políticas públicas. La patología asociada a violencia, a propósito de lo prevalente que es todo tipo de violencia, desde lo que uno ve en las noticias hasta lo que ocurre en lo cotidiano con la crispación de los ambientes actuales, pasando por la suicidalidad, como yo les acabo de decir, y algo que no es menor, que es muy grave, que es muy triste, es la llamada población cename, es decir, nuestros menores, nuestros infantos adolescentes en carencia por situaciones del tipo familiar que se han debido, entre comillas, judicializar. Son problemáticas que hay que considerar para poder establecer un poco la realidad más local. La realidad en nuestro servicio en relación a la salud mental de la atención primaria: un 15% de los beneficiarios FONASA o de los inscritos FONASA participan en actividades preventivas de salud mental. Esto es un número muy importante, considero yo, porque eso quiere decir que un 15% de las personas potencialmente que pudiesen tener algún problema de salud mental participan en acciones preventivas, como se planteaba adelante en una de las presentaciones anteriores. La razón de participación de usuarios versus pacientes, es decir, los que no tienen problemas de salud versus los que sí tienen problemas de salud, es un 3.2. La razón nacional es un 1.2. Es decir, en un 15% de participación usuaria ya estamos bastante sobre la media nacional, pero es bastante baja. Por lo tanto, eso es algo a lo que hay que ponerle atención para poder mejorar un poco la prevención de salud mental. Las atenciones de salud mental en la población, es decir, los que ya son pacientes, son un 12.2%. El promedio es un 7% para un rango país de 4.8%. Es decir, hay una participación que es sobre el país, pero que es baja en general en relación a las atenciones para pacientes. A nivel secundario, es decir, a nivel de los hospitales, las atenciones de salud mental son un 16.2%. Es decir, hay
una sexta parte de pacientes que se atienden en el nivel secundario, que requerirían. El cumplimiento de garantías, afortunadamente, como es a nivel país, es un cumplimiento de garantías bastante óptimo, del 99%. Las inasistencias, sin embargo, a atenciones por especialista médico psiquiatra son un número a considerar, son aproximadamente un 20% de la consulta inicial. Ahora, otro antecedente importante, en el fondo, para saber cómo podemos llegar a intervenir a población potencialmente enferma que podría enfermar, a través de consultorías, que son los trabajos desde los profesionales especialistas con la atención primaria. En nuestro servicio se realizó un total de 283 consultorías anuales. Eso da más o menos un total de 2 consultorías por mes, lo que es importante porque nos permite interactuar a nivel primario y secundario. Nuestra lista de espera se gestiona con este orden de prioridades: trastornos del espectro autista, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad y, en el último lugar, trastornos depresivos, es decir, la gestión es más o menos adecuada. Los días de lista de espera acá están para el año 2018, que desgraciadamente se han potenciado dramáticamente por lo que todos ya sabemos con el contexto social de los últimos 2 años y sobre todo el contexto sanitario. Sin embargo, la pertinencia de las derivaciones desde el nivel primario, desde los consultorios al nivel secundario, es de un 70%. Ahora, importante mencionar, sí, que el origen de las derivaciones sigue siendo más propio desde el nivel secundario, es decir, los hospitales o los niveles de especialidad son los que más derivan, debiendo ser a lo mejor un poco distintos, debiendo ser a lo mejor que el nivel primario pudiese aportar más aparte de las consultorías. Sin embargo, la resolutividad de la atención primaria es alta, es del 88%. La resolutividad en términos de las altas clínicas integrales también está dentro de los márgenes aceptables, que es un 15%. Las altas clínicas del nivel secundario son un 42% y los abandonos de tratamiento son un 30%. Ahora, ¿por qué es importante estos números? Porque en el fondo yo partí diciéndoles que nosotros éramos un servicio de salud con más o menos 350.000 personas, que es un tercio de la carga de pacientes que tiene el servicio de salud metropolitano. Por lo tanto, de alguna manera es bastante representativo de la realidad, sobre todo considerando nuestro núcleo rural y nuestro núcleo de presión económica, los datos que yo les estoy planteando acá. Y en relación a eso, y en relación en particular a la depresión, basándose en la encuesta nacional de salud que se realizó, nosotros podemos informarles que a nivel nacional, de acuerdo a la prevalencia de depresión, el Servicio de Salud Talcahuano se encuentra con una prevalencia de un 6.2%, con un nivel de control de pacientes en establecimientos de nuestro servicio, como ya les comentaba recién, prácticamente de un 15%. Eso es positivo, considerando la prevalencia de la patología depresión. Y finalmente también señalarles que en el registro de prestaciones encontramos pacientes con garantías cumplidas, es decir, con exenciones, con extensión, con altas, en el fondo de un 2.4%, que es como lo que corresponde para el alta de los pacientes. Los datos que están acá es para comentarles simplemente, para mostrarles que el cumplimiento de garantías es del 99%, 98%, que es un dato bastante relevante, que, como les vuelvo a decir, es representativo de la realidad nacional. Es decir, la atención en nivel primario y en nivel secundario se hace cargo de la gestión de la patología de salud mental y en particular del GES de una manera que cumple en lo formal las garantías. Ahora, sin embargo, a propósito de la observación de cómo podríamos aportar nosotros, nos hemos dado cuenta en nuestra práctica, digamos, en lo cotidiano, de qué nodos críticos podrían incidir en la mejor o peor gestión del trabajo en red, que es algo que es a nivel nacional. En primer lugar, la brecha del recurso humano. Aquí uno tiene que separar entre lo que es la necesidad del recurso humano a nivel secundario, a nivel de especialidad y a nivel primario. A nivel secundario, fundamentalmente, la gran problemática, la gran brecha del recurso humano es el estamento no médico, es decir, el equipo de profesionales que integran este modelo de trabajo de psiquiatría comunitaria. Trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos en el caso de la población infanto-adolescente. A nivel primario, también la brecha del estamento no médico es importante
pero sobre todo la brecha del estamento médico, la falta de horas médicas asignadas, por un lado, pero por otro lado también la falla en la estabilidad del recurso médico, del profesional, que atenta directamente con la estabilidad de los equipos y con la conformación de trabajo y con la continuidad de trabajo de los equipos. Es muy relevante porque en el fondo, cuando uno tiene la experiencia de ser paciente, lo que más valora, o una de las cosas que más valora, es que el equipo que lo va a atender sea un equipo que esté consolidado, que no se modifique y que de una sesión a otra no cambie el tratante, sea médico o no médico. Por lo tanto, es una tiene un gran impacto, no solamente en el recurso de horas de atención, sino que también en relación a la estabilidad de los controles. Ahora, a propósito de lo que mencionaba el doctor Vergara en su presentación anterior, un nodo crítico que es muy importante es cierta variabilidad en la disponibilidad de fármacos, a pesar de que estén ingresados a las famosas canastas de GES, en este caso depresión, por ejemplo, o en general de salud mental. ¿Qué es lo que vemos? Que en la atención primaria, y esto yo diría que es representativo, muchas de las personas que están acá en el seminario podrán después opinar o sentirse identificados. En la atención primaria frecuentemente se producen ausencias de medicamentos, quiebres de stock, restricciones de compra, suspensiones de compra, y eso es tremendamente complejo para usuarios que están estables, con un buen equipo, con un buen nivel de control, con una buena adherencia en su consultorio, en su CEFAM. Ejemplos clásicos acá son de algunos antidepresivos como venlafaxina, o bupropión, o bupropión, o anfebutamona, que son algunos de los nombres que tienen, y de algunos antipsicóticos para subpoblaciones como infantoadolescentes, como el aripiprazol. A nivel secundario tenemos un tema que es un poco distinto porque la complejidad de los casos que llegan es diferente y por lo tanto a veces tenemos que retener por periodos mayores a los usuarios en tratamiento y pensar en nuevas opciones que son, por ejemplo, lo que sale ahí, fármacos inyectables de depósito que su efecto sea de larga duración. Y nos encontramos a nivel hospitalario de repente que tenemos ciertas restricciones para poder acceder a estos neurolépticos de uso de larga duración, para poder sostener usuarios que tienen adherencias más bien variables. ¿Qué otro nodo crítico? El concepto de la referencia, que es la derivación desde la atención primaria al nivel secundario. En general, el número de derivaciones, como les mostraba yo en términos porcentuales, es bajo. El gran porcentaje de derivaciones habitualmente es desde el propio hospital. Y esta es una realidad, digamos, bien compartida a nivel nacional. Y lo ideal sería que ojalá el mayor número de derivaciones fuera desde el nivel primario, desde los consultorios. Por otro lado, ustedes vieron que nosotros tenemos un número relevante de consultorías realizadas, pero sin embargo es importante que deberíamos intentar potenciar más todavía esta conexión de trabajo real, presencial hasta antes de la pandemia, virtual ahora con la realidad de la pandemia y las posibilidades telemáticas, para poder interactuar entre los profesionales del nivel secundario, le hace psiquiatras o psicólogos de los hospitales, y los profesionales de atención primaria. Por otro punto también, la falta del tiempo adecuado para los equipos de salud mental de atención primaria les dificulta la consolidación, como ya les decía adelante, pero también les dificulta el realizar análisis integrales de casos para poder definir buenas prácticas y buenas intervenciones con estos usuarios. Por otro lado también, ¿cuál es otro nodo crítico? Al revés, la contrarreferencia, es decir, la derivación desde los hospitales a la atención primaria. En general nos encontramos con una realidad que dice en primer lugar que el número de altas clínicas integrales por médico psiquiatra, porque en este modelo, digamos, del hospital, el alta está definida por el médico, por un tema administrativo legal, es un bajo número en general. Es un poco variable, hay algunas realidades hospitalarias que son un poco más altas, pero en general podría ser mejor, y por lo tanto eso conspira con que se puedan, entre comillas, desocupar cupos para poder recibir nuevos pacientes en el nivel secundario. ¿Qué otro factor complica? La disponibilidad de la variabilidad en las horas de la atención primaria. Un equipo secundario no saca mucho con preparar un alta integral, con asegurar una estabilidad del paciente, si no se cuenta con la capacidad de poder ser recibido en la atención primaria para que pueda continuar con sus controles. Lo otro también, que lo comentaba yo recién, es la variabilidad de opciones farmacológicas. Nos encontramos con cierta frecuencia en el nivel secundario, con usuarios que en el fondo están bastante estables y de buen estado emocional, con un apoyo farmacológico que no se cuenta en la atención primaria, y eso hace que se retenga solo por una variable más concreta como es el fármaco al usuario en el nivel secundario. Son todos temas a considerar. Ahora,
Por otro lado, sí, ¿cuáles son las medidas eficaces que nosotros hemos ido implementando gradualmente y con un aporte integral de todos los funcionarios que constituyen la red de salud mental de este servicio? En primer lugar, como ya les decía recién, el modelo de psiquiatría comunitaria, es decir, el trabajo integrado donde el médico no es el actor más relevante, sino que es uno más del equipo donde trabajan los psicólogos, los trabajadores sociales, los terapeutas ocupacionales, en forma mancomunada con la red del paciente, con su domicilio, con su familia, con su comunidad. Eso nos permite potenciar el resultado de las intervenciones. Eso es lo que implica en sí también el trabajo integrado en redes. Yo les comentaba al comienzo de esta presentación que nuestro servicio de salud, como todos los servicios de salud en realidad, funciona como una red integrada y que en este caso en particular entre nosotros hemos ido desarrollando microredes de salud mental por área geográfica. Eso nos permite potenciar nuestras digamos, capacidades y también hacer ver nuestras necesidades de una manera mucho más fortalecida. La confirmación telefónica de agendas, por supuesto que ha sido algo muy relevante. El fortalecimiento de mesas de trabajo sectoriales e intersectoriales, como se decía antes, puse ahí algunos ejemplos. Nuestro hospital es el único hospital general de regiones, y esto es algo por lo cual nos enorgullecemos, que ha ido consolidando la psiquiatría de urgencia. Nosotros tenemos turnos de psiquiatría de urgencia de 24 horas, tanto para adultos e infantos adolescentes. Eso ha podido ayudar mucho, sobre todo en este periodo de contingencia, a nuestra red de salud mental para descomprimirla cuando han habido como dificultades de accesibilidad a nivel primario y secundario. El desarrollo de un polo académico y formativo. Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con una beca de psiquiatría comunitaria de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y eso es algo que nos ha fortalecido mucho como equipo en lo docente y en lo académico, pero por supuesto que en otros servicios también se puede aplicar, no necesariamente por becas de formación, pero sí con el trabajo académico investigativo. Creemos que eso es algo muy relevante. Desarrollo de áreas de trabajo que para nosotros han sido desafiantes y novedosas, en el área del espectro autista, en la participación integral en el programa de transexualidad que está a cargo del servicio de urología, la integración transversal a través de la microred de APS y los servicios clínicos de nivel secundario también ha sido algo muy novedoso. Y finalmente, dentro de lo que también nos dimos en pensar de poder aportar a este seminario nuestras propuestas. Se habló mucho de lo que yo puse aquí a continuación. Las propuestas preventivas para mejorar el conocimiento, la información y prevenir la enfermedad en la población general. Aumentar intervenciones preventivas en la población general. Aumentar intervenciones terapéuticas, es decir, ya con una orientación a pacientes que pudieran tener alguna problemática de salud general. Aumentar las intervenciones preventivas en las familias de los casos índices. Muchos nos encontramos, y aquí también debe ser común este comentario, con familias de casos índices que están muy intervenidas o que requieren mucho trabajo de salud mental. Por lo tanto, si nosotros logramos llegar a ellos de una manera preventiva, educativa, seguramente el resultado de las intervenciones terapéuticas va a ser bastante más positivo. Priorización de las problemáticas de salud mental, énfasis en el nivel local, atención en sus poblaciones de riesgo, como yo les comenté al comienzo, población migrante, minorías, adultos mayores, población de suicidalidad que tiene características propias, otras comorbilidades no psiquiátricas, es relevante para definir políticas nacionales. Finalmente, con respecto al GES, los comentarios. ¿Podría ser factible un ajuste de GES regional en relación a estas priorizaciones locales de problemáticas de salud? ¿Podría ser bueno incorporar las miradas locales y regionales? ¿Será útil, por ejemplo, desarrollar prácticas de análisis de microcumplimiento, por ejemplo, del uso de los fármacos, de la frecuencia de las sesiones de controles por los distintos profesionales, de la definición de otros indicadores de calidad? Porque de todas maneras el seguimiento del cumplimiento de garantías ya está súper bien establecido, está como muy bien normado, está como muy bien trabajado en términos como de seguimiento a nivel nacional y de cada departamento de salud mental. Por lo tanto, a lo mejor debemos pasar una etapa en la cual tenemos que asegurarnos que nuestro paciente tenga sus medicamentos, tenga sus controles, pueda ser dado de alta, fundamentalmente para poder a lo mejor darle un ayornamiento después de estos 15 años a este GES. Eso es lo que quería comentarles. Les agradezco muchísimo la
la atención y, como dijo el doctor Vergara, muy atento también a lo que pueda como comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Aliste, por esta presentación. Lo cierto es que han llegado varias preguntas para cada uno de nuestros expositores, así que, doctor Aliste, usted se mantiene ahí. Vamos a sumar de inmediato entonces a la doctora Cintia Zavala y también al doctor Guillermo Vergara para comenzar con esta ronda de preguntas, ¿no? Doctora Zavala, si pudiese prender su... Ahí sí. Ya, estamos todos conectados entonces y ahora sí nos vemos todos en este panel. Qué distinto es hacer los eventos por Zoom, pero aunque ustedes no lo crean, muchísima gente se ha sumado a este seminario, muchísima gente ha hecho llegar su pregunta, todavía hay tiempo para que usted entonces nos escriba a través del mismo chat que está apareciendo. Yo quiero partir con la primera pregunta mientras le damos más tiempo a la gente. Y quiero preguntarle a la doctora Zavala, y si alguien más, el doctor Vergara o el doctor Aliste, quieren complementar también, bienvenido es. Y tiene que ver, a propósito de la presentación del doctor Vergara, doctora Zavala, y de la presentación del doctor Aliste, ¿qué pasa con la prevención y qué tan al debe estamos en la prevención? Esto se lo pregunto porque no necesariamente jóvenes y adolescentes sobre los 15 años, sino que también los adultos incluso, no necesariamente están con una depresión, pero sí tienen un cuadro que es de angustia, que es de nerviosismo a propósito de la pandemia. Y eso no lo cubre absolutamente nadie, menos en el sistema privado. Entonces, y siempre se ha dicho en materia internacional que la prevención es la mejor política pública. Entonces, ¿por qué no se hace o cuándo podría hacerse? Está muteada, doctora Zavala, desmuteese. Perdón. Ay, sí, gracias. Yo creo que es una pregunta súper interesante. La prevención en salud mental tiene súper poco que ver con lo que hace el sector salud, ¿ya? La prevención en salud mental es profundamente intersectorial y condicionada por algo que nosotros en salud llamamos los determinantes sociales de la salud, que parte de algo muy macro, desde el sistema político-económico en el que estamos, a las políticas en el fondo en vivienda, en educación, en transporte, ¿cierto?, etcétera. O sea, la salud mental, la prevención y la promoción de la salud mental, si bien tienen algunos elementos que pueden depender de salud, tiene fuertemente que ver con las políticas que tenemos en términos de bienestar social y de cuidado de las personas. Por ejemplo, si alguien tiene que transportarse 2 horas en una micro llena para llegar a su trabajo, ¿cierto? Trabajo que tiene condiciones difíciles, en que a lo mejor pasa frío, ¿cierto? En que hay pocas condiciones de seguridad social, en que a lo mejor no tiene cómo calentar su comida, no tiene un plato de comida caliente, y luego viaja 2 horas de vuelta a su casa para llegar a hacer las distintas labores de casa, en fin. Eso no es un problema del sector salud, es un problema estructural de la sociedad, pero que influye muy fuertemente en la salud mental. Por eso el doctor Aliste hablaba, ¿cierto?, de la pobreza multidimensional, y por eso nosotros hablamos tanto en salud mental de conceptos que podrían pensarse que son más de las ciencias sociales, porque al final del día son las condiciones de la sociedad las que condicionan muy fuertemente las enfermedades. En general, hay estudios que estiman que los determinantes sociales, salud, educación, condiciones políticas macroeconómicas, condiciones de gobierno, ¿cierto?, estructuración de los sistemas de salud, condiciones que estratifican a las personas en posiciones de poder en la sociedad, etnia, género, edad, tipo de trabajo, acceso a educación, explican hasta un 50% de los resultados de salud en general. O sea, no es casualidad que países menos desarrollados tengan esperanzas de vida mucho más cortas que países con más desarrollo. Y en salud mental eso es especialmente importante y es particularmente importante dentro de lo que es preventivo y promoción. Dicho eso, ¿cierto?, entonces uno puede inferir que muchas de las políticas preventivas y promocionales efectivamente tienen que ver con políticas de otros sectores y en las cuales el Estado tiene un rol importante. Pero además hay un segundo factor. Yo hablo de determinantes sociales, de condicionantes estructurales del sistema. Uno de ellos es la forma en que se organizan los servicios de salud.
Y yo en la presentación explicaba que el sistema público de salud está organizado en 3 niveles, ¿cierto? Atención primaria, en que son los CESFAM, atención secundaria, especialidad ambulatoria, hospital. Dentro de nuestro sistema, el modelo de atención se llama modelo de atención integral, comunitario y con base familiar. Y los centros de atención primaria tienen la característica de que no solamente tratan, sino que también tienen actividades de promoción y prevención. ¿Cómo? Por ejemplo, los centros de atención primaria tienen relación directa con los colegios y hacen actividades promocionales con los colegios. Por ejemplo, hay programas de prevención del suicidio en comunidades escolares, tienen comunicación directa con los ELEAM, trabajan con los centros del CENAME, con distintos lados, y ahí articulan actividades promocionales que pueden ir desde charlas preventivas u otras más duras. Por ejemplo, las campañas de vacunación se hacen en los colegios. Hay una coordinación entre salud y educación. Entonces, todo lo promocional y preventivo, que ya es más propio de salud, ¿cierto?, se hace a través del nivel primario de atención en la red pública. Entonces, cuando uno dice que en esta organización del sistema la red privada no tiene estructurado un nivel primario de atención de salud, ¿cierto?, no solamente tiene que ver con un modelo teórico, sino que tiene algunas consecuencias súper concretas. Una de ellas es que las actividades de prevención y promoción prácticamente no existen. Y a pesar de que la ley le confiere a las ISAPRES la responsabilidad de que en la población de sus asegurados, de la cual ellos son responsables de los niveles de salud, tengan actividades de prevención y promoción, son de muy bajita intensidad y básicamente se resumen a los exámenes de salud preventiva, ¿cierto? En el fondo, posibilidad de hacer gratis algunos exámenes, Papá Nicolau, qué sé yo, en ciertos momentos del año. Entonces, hay algunos problemas de fondo, diría yo, que condicionan que hayan estrategias separadas. Hay algunas estrategias, las estrategias que implementa el Estado, por supuesto que impactan a toda la comunidad, pero dentro de las estrategias sectoriales, el FONASA, ¿cierto?, y la red de salud, que son los prestadores del sistema público, tienen algunas estrategias, pero dentro del sector privado no existe ese brazo articulado. Gracias por esa respuesta. Oye, llegaron muchas preguntas, ¿están listos y dispuestos para responder? ¿Todos? Prendan sus micrófonos entonces, porque aquí hay algunas que están dirigidas y otras que son más bien generales. Ustedes me levantan la mano y yo les doy el pase. Por ejemplo, Marcela Delgado pregunta, ¿cómo se ha pensado incorporar actividades de promoción y con qué herramientas? ¿Quién podría ayudarme con esa respuesta? Doctor Vergara, doctora Liste, doctora Zavala. Ángeles, yo quisiera complementar, porque es continuidad de la pregunta anterior que respondió la doctora Zavala. En Chile es conocido y en Latinoamérica cómo los determinantes sociales influyen en el bienestar y en el nivel de salud mental. Pero junto a eso, también sabemos que a nivel mundial las tasas de patologías en salud mental y de depresión en particular están creciendo, tanto en los países desarrollados como en los países pobres. Entonces hay algunos otros factores que no están relacionados solo con los déficits, por ejemplo, económicos o con la pobreza, si bien es un determinante importante. Hay otros factores que tienen que ver con la vida moderna, con las tecnologías, con la soledad, que es importante ir haciéndolos conscientes en el desarrollo de las políticas públicas. O sea, la asociatividad, el que la gente participe socialmente, son protectores de la salud mental. Que la gente sea más protagonista de las actividades que les afectan día a día, en su barrio, en su trabajo, a nivel nacional, porque de alguna manera la digitalización, las familias más pequeñas, la menor tasa de natalidad, haciendo que en general las personas también estemos más solas. Entonces el desafío de poder desarrollar comunidades es un elemento protector, y que eso, si bien desde la política pública se puede intencionar y desarrollar estrategias, también hay una sociedad civil, un mundo académico, un mundo de las comunicaciones, que tiene un rol que cumplir ahí, un rol importante, y que estemos más conscientes de que día a día nosotros podemos cuidar nuestra salud mental. Hay desde
la actividad física, por ejemplo. Hay una relación directa entre la actividad física y la salud mental. El ejercicio es antidepresivo. Entonces, son todos elementos que en la medida que estén socializados, que estén conscientes, también hay una responsabilidad individual de cómo yo los incorporo a mi vida, esos elementos de protección y de promoción. Bien, gracias, doctor Vergara. Doctora Aliste, la siguiente pregunta es para usted. Juan Sasso pregunta, ¿es reversible la depresión y cómo? Perfecto, me hago cargo de la pregunta. Solo para complementar lo que dice el doctor Vergara, yo creo que el tema de la promoción y prevención, como decía también la doctora Zavala, es algo que debe estar a cargo de las fuerzas vivas de la comunidad. Yo creo que este es un buen momentum a nivel nacional por lo social, para que en el fondo nuestra sociedad se vaya articulando de una manera más participativa. Hay muchos indicadores, la doctora ahí lo mencionó, el indicador de la participación social no era, diría yo, hasta hace 2 o 3 años atrás, muy llamativo en nuestro país. Obviamente con todo lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años, sí, y yo creo que eso es algo que deberíamos tomarnos como sociedad, no solamente entregarnos como salud la responsabilidad de fomentar, como decía ella, la promoción y prevención, sino que también toda la sociedad. Yo me recuerdo cuando fui médico general de zona en la práctica que tuvimos un pequeño brote de cólera en época de verano, y hicimos un análisis como equipo en nuestro hospital y decidimos trabajar, en este caso, con las comunidades religiosas. Teníamos un fuerte, digamos, asiento evangélico en el sector donde nosotros trabajamos, y la mejor mano que nos pudo dar a salud para poder hacer, en este caso, prevención e intervenciones de educación con respecto a la enfermedad fue a través del culto de la iglesia. Por lo tanto, esa fuerza viva que ahora ha ido como mutándose un poco, ha ido como apareciendo otra fuerza viva en nuestro país, yo creo que deberíamos utilizarlo como sociedad. Ahora, en relación a la pregunta, como todas las enfermedades son conceptualizadas como procesos de salud y enfermedad, donde uno puede ir perdiendo la carga sintomática y ganando salud integral, como es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y por lo tanto, desde el punto de vista práctico, sí, la depresión es mejorable o recuperable con un tratamiento, en este caso integral. Como toda enfermedad, por supuesto que también puede recurrir, eso es importante de comentarlo, eso es parte de la educación que uno también debería hacerle a la sociedad. Y como el proceso de aprendizaje, como cuando cualquiera de nosotros nos hemos enfermado y ya sabemos entonces que si estamos con la garganta un poco áspera, si estamos con sensación febril, probablemente nos estamos resfriando, y entonces recurrimos a nuestra memoria para poder definir qué es lo que tenemos que hacer. Las personas que a lo mejor vuelven a tener alguna sintomatología emocional podrían recurrir a ese aprendizaje previo para poder definir qué es lo que deberían hacer para poder buscar ayuda si es que a lo mejor está reapareciendo algún cuadro de la parte emocional, de la parte anímica. Pero de nuevo, sí es tratable, sí es recuperable. Bien, gracias, doctor Aliste. Doctora Zavala, la siguiente pregunta es para usted. Hoy están llegando muchas, de repente, si me pierdo, ustedes me disculpan, pero es que van cayendo las preguntas, entonces trato de tenerlas todas ahí a la mano. Gabriel dice, es un comentario, pero también con algo de opinión, a ver qué le parece a usted. La intervención psicoterapeuta grupal está disponible, pero no para todas las canastas GES. Sería interesante que esto a futuro se amplíe, sobre todo con fines psicoeducativos y preventivos a nivel del grupo familiar de los pacientes. A veces, dice Gabriel, los pacientes entienden bien sus diagnósticos, pero no su entorno o familia, lo cual contribuye al estigma de la salud mental. Podría ser interesante que a futuro la incorporación del entorno del paciente sea considerada en el tratamiento. Hoy la telemedicina brinda una oportunidad de mayor conectividad, rompiendo la brecha de la distancia física. Creo que la telemedicina será un excelente recurso a futuro. Creo fielmente que la telemedicina llegó para quedarse. Doctora Zavala. Yo también creo que la telemedicina llegó para quedarse. Creo también que es un recurso que finalmente, si uno tuviera que decir qué cosas buenas puede habernos dejado la pandemia, es que probablemente nos pegamos un salto tecnológico en muy poco tiempo, que hubiera tomado años, desde la licencia electrónica, la receta digitalizada hoy día, pero la receta electrónica que se viene al corto plazo, pero también esto que tiene que ver con la telemedicina, ¿cierto?
para lo cual habían barreras, algunas tecnológicas, pero muchas culturales. En el sistema privado, como contaba Guillermo, ¿cierto?, se implementó muy rápidamente en el GES, sobre todo en algunos centros, la teleatención. En el sistema público nos ha costado más, ha sido más lenta la implementación porque tiene algunas complejidades mayores. Pero súper de acuerdo con eso. Yo diría, a riesgo de equivocarme, está mirando que todas las efectivamente casi todas las canastas de GES tienen intervenciones grupales. Es una estrategia súper útil. En general, lo que uno entiende por intervenciones grupales tiene más que ver como con el tratamiento de los pacientes, como terapia de grupo. Sin embargo, el incorporar a familiares es una intervención que es efectiva, es importante, no solamente para que entiendan mejor, sino también porque hay momentos en los cuales uno requiere el apoyo de familiares. O sea, en momentos de crisis, por ejemplo, personas que están muy graves, muchas veces uno pide apoyo para la administración de medicamentos, uno pide apoyo, ¿cierto?, para el cuidado de estos pacientes, para poder evitar hospitalizaciones. Y de alguna manera también la educación a familiares ayuda a combatir uno de los problemas más importantes que tenemos en salud mental, que es el estigma. El estigma, el autoestigma, que yo decía en la presentación que más de la mitad de las pacientes que tienen, de las personas que uno va a hacer un diagnóstico y tienen un diagnóstico de depresión, no consultan. Y eso tiene que ver con estigma, con autoestigma en relación a la enfermedad. ¿Cómo yo voy a tener esto? ¿Cómo yo voy a consultar? ¿O qué me van a hacer los medicamentos? ¿Me voy a hacer adicto? ¿Voy a andar tonto por la vida? Y eso no es así. Un paciente que anda dopado en el fondo es porque tiene un exceso de fármaco. En el fondo hay un problema en la prescripción. O pasa también, doctora, que efectivamente, ¿cómo no voy a ser yo capaz de resolverlo por mí mismo? En el fondo, esa autocrítica que uno se hace. Pero cuando uno tiene diabetes, no es por cuestión de voluntad propia que uno va a estar estable o en condiciones, comillas, normales, ¿no? O si alguien tiene una neumonía, ni siquiera se va a cuestionar si tomarse o no el antibiótico, es como obvio, y si me dicen un mes de antibiótico, un mes de antibiótico, y si me da diarrea, uno se lo toma. Me banco, digamos. Pero no pasa eso con esto, y eso que muchas veces en estos cuadros los antidepresivos son medicamentos bastante más inocuos que los antibióticos. Pero el estigma juega fuertemente. Y lo que tú dices es interesante, porque probablemente en el principal estudio de enfermedad psiquiátrica, que es de los 70, 80, ¿cierto?, del doctor Benjamín Vicente y de la región del doctor Aliste, él va a hacerle esa pregunta a las personas que no se tratan. Y las enfermedades, uno mismo tiene que hacerse cargo, es una de las respuestas textual más frecuentes que explican la razón por la cual las personas no consultan. O sea, yo creo que acá, quizá desde, como repensando la pregunta anterior, quizá desde lo promocional, una de las cosas bien importantes que uno desde el sector puede hacer, y ahí te tiró la pelota en términos de que los medios de comunicación son fundamentales, es el tema de la educación. Eso es súper importante. Y está súper probado que en términos de estigma no es lo que yo te pueda decir, no es lo que el doctor Alisto o el doctor Vergara diga, es hablar con las personas que padecen la enfermedad y que ellas te cuenten su experiencia, y uno darse cuenta que el vecino también tuvo depresión y que es una persona normal y que toma tratamiento y no le pasa nada. En el fondo es la normalización desde la realidad propia la estrategia más efectiva para combatir el estigma. Mira, a propósito de estigma, hay una pregunta que llega por parte de Carolina y que me parece sumamente relevante justo ahora que estamos en esta parte de la conversación. Es para usted, doctor Vergara, y tiene que ver con su presentación. Dice, ¿por qué cree usted que la mayoría de los pacientes son mujeres? Tiene que ver, y aquí meto de mi cosecha, porque la pregunta de Carolina era súper simple, ¿por qué cree usted que la mayoría de los pacientes son mujeres? Pero las mujeres reconocemos antes o estamos, comillas, disponibles para ir al doctor frente a una situación determinada. 2, es por los factores externos y ambientales que hablaba la doctora Zavala, o tiene que ver por una cuestión genética, que las mujeres somos más propensas a este tipo de situación. Bueno, ninguna de las anteriores. Muchas gracias por la pregunta. Es un tema que forma parte hay diplomados sobre depresión y mujer,
Por lo tanto, es un tema complejo, altamente gravitante y que es foco de estudio, no hay una explicación única, ¿cierto? Pero algunas de las hipótesis o de los planteamientos que sustentan es porque es la depresión, así como otros problemas de salud, son más frecuentes en las mujeres, tiene que ver con aspectos positivos y quizás otros con aspectos negativos. Dentro de los aspectos negativos tiene que ver con la brecha de género, o sea, que ser mujer en muchas sociedades genera daños, micros daños muchas veces, todo lo que son la asimetría de género, que es un tema que hoy día está muy en boga, ¿no es cierto? Y que tiene múltiples ejemplos, desde la violencia hasta las diferencias salariales. Pero por otro lado, pareciera ser también que las mujeres tienen una mayor conexión con sus emociones, por lo tanto están más alertas, más atentas también a la sintomatología, a diferencia de los hombres, que muchas veces la negación o el ocultamiento de síntomas que pueden ser interpretados como de debilidad puede retardar una consulta. Hay aspectos también que tienen que ver con la responsabilidad de las mujeres muchas veces en el cuidado de la familia, que hace que el cuidado de su propia salud sea importante. Y hay factores, hay teorías que hablan de las diferencias hormonales, hay factores de tipo también de conexión de la mujer con las redes de salud, que ya producto de distintos eventos de la vida, están más conectadas con la red de salud. Por lo tanto, no hay como estoy explicando, un solo factor, hay distintas teorías. Sí es una constante, es algo que se da en todas las muestras que se hacen, que las mujeres consultan más, lo cual no significa que sean las formas de depresión más graves. De hecho, las tasas de suicidio son más altas en los pacientes hombres que en mujeres. Mira. Las mujeres consultan más y los hombres se suicidan más. Increíble. Mireia pregunta, y esta pregunta va para el doctor Aliste. Mireia Rifo dice, ¿por qué los impulsos depresivos son agresivos? A ver, yo diría que la impulsividad es una característica propia de nosotros como especie animal, digamos, y que en el caso de los seres humanos, si se asocia a la emocionalidad, a los cambios anímicos, se manifiesta. Todos tenemos cierta capacidad de generar reacciones conductuales frente a ciertos estados emocionales. Por lo tanto, todos tenemos el potencial, entre comillas, de tener un cierto grado de impulsividad. Ahora, que esta impulsividad tenga un componente agresivo o de daño hacia uno mismo o hacia terceros es un poco diferente, y eso tiene que ver más bien con la estructura de personalidad de la persona, con cómo la persona se ha ido moldeando con el paso de su historia de vida para poder manejar como cargas emocionales, que en este caso, por ejemplo, podrían ser depresivas, pero habitualmente se ve bastante, por ejemplo, en estados emocionales ansiosos, donde ciertas conductas implican más impulsividad de crisis, por ejemplo, de deseos de salir arrancando, como describen muchas personas con las crisis de angustia o de pánico, pero también, por ejemplo, en depresiones con crisis de autolesiones, como crisis suicidales, como habitualmente es el concepto. Por lo tanto, todos tenemos el potencial de la impulsividad. Ahora, que la impulsividad genere una conducta adaptativa, adecuada, correcta, para poder resolver la problemática emocional, o genere una conducta desadaptativa, más problemática, que más nos dañe producto de la carga emocional, depende de esta estructura de personalidad, y ahí es donde es un trabajo súper importante del equipo terapéutico, sobre todo psicólogos, para poder como descubrir en profundidad cómo esta persona se fue moldeando a lo largo de los años y fue aprendiendo a reaccionar frente a ciertas cargas emocionales de una manera, entre comillas, más correcta, o de una manera, entre comillas, más dañina para sí mismo. Entonces, yo podría comentar eso con respecto a la impulsividad. Bien. Hoy se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero alcanzamos a hacer las dos últimas preguntas. Jorge dice, en relación a la promoción y prevención, doctora Zavala, ¿qué opina respecto de entregar herramientas que permitan afrontamiento adaptativo al estrés a nuestros niños y adolescentes incorporadas al currículo? Abordaje de la violencia de género, comunicación asertiva y aprendizaje de hábitos de vida saludable, por dar solo algunos ejemplos. Tremendamente positivo, como
Creo que en la medida en que la educación emocional es probablemente bien dejada de lado en relación a la educación formal, en nuestros sistemas formales de aprendizaje, y se asume más bajo la responsabilidad de los padres y las familias. El grave problema es que a la mayoría de los que somos padres nadie nos enseñó cómo uno educa emocionalmente a los hijos, y uno lo hace lo mejor que puede, y a veces lo hace mejor y a veces peor, digamos. Entonces, probablemente apoyos en términos de la educación, en términos de introducirlo a los currículos escolares pudiese ser un aporte, pero también probablemente en la medida en que fuesen herramientas más disponibles para toda la población, porque en la medida en que los niños aprenden por modeling, en el fondo copiando a otros, o sea, en la medida en que yo sé controlarme, mi hijo o mis niños van a aprender a cómo uno se controla ante ciertas situaciones. En la medida en que yo me descontrolo, van a normalizar que es normal descontrolarse. En la medida en que yo incorporo técnicas, por ejemplo, de manejo de estrés o hábitos de vida sana, o sea, si en mi casa se come sano, probablemente los niños van a aprender a comer sano no porque yo les enseñe, sino porque va a ser la normalización de ello. Entonces, me parece súper relevante poder incorporarlo como un contenido teórico formal, sí, pero es algo que en el fondo todos debiésemos ir pudiendo incorporar a nuestra forma de funcionar, y esa es la manera en que probablemente lo pudiésemos transmitir de mejor manera. Gracias. Doctor Vergara, esta es la última pregunta. ¿Cómo se ha implementado el sistema de consultoría para apoyar a médicos integrales en Red GESAM? Ángeles, muchas gracias por la pregunta. Bueno, quizás comentar primero que nada que la consultoría psiquiátrica en atención primaria es una actividad que realiza o está propuesta desde el Ministerio de Salud hace muchos años como una manera de mejorar la capacidad resolutiva del nivel primario de atención a través de la visita del psiquiatra y del equipo de especialidad a los centros de atención primaria para la transferencia de competencias, para la resolución de casos, para la referencia y contrarreferencia de pacientes entre los dos niveles de atención. Como ya se ha dicho en el caso de las redes privadas y de Red GESAM en particular, los distintos actores de este nivel primario y nivel secundario están reunidos en un mismo nivel. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho es más bien un sistema adaptado, donde están las reuniones clínicas que se realizan en los centros, principalmente de Santiago, en la cual participan tanto médicos generales como especialistas y psicólogos y terapeutas ocupacionales, y también a través de consultorías adaptadas por medio de entrevistas de segunda opinión, supervisión de casos también a nivel individual, y el último año hemos incorporado también la presencia de psiquiatras. Este es un piloto que hemos comenzado en Santiago y lo estamos incorporando a regiones, de un psiquiatra interconsultor de los médicos generales que establece un diálogo, un contacto más permanente con los médicos generales para poder evaluar y hacer un feedback, una retroalimentación a los médicos generales de los pacientes que requieren ser derivados a especialistas de una manera más protocolizada y de una manera más sistematizada. Yo creo que eso es un piloto que estamos haciendo hoy día con psiquiatras específicos que están haciendo este trabajo y que creemos que va a ayudar a mejorar justamente lo que se busca, que es que los médicos generales tengan más competencias. En general, los médicos generales que trabajan en depresión son médicos que están entrenados y tienen alto desempeño y competencias para el manejo de depresión, pero obviamente no son especialistas, por lo tanto requieren un acompañamiento, un acceso a consulta, una transferencia de competencias permanentes, y bueno, y en eso estamos abocados. Y la consultoría psiquiátrica, claramente yo soy hincha de esta actividad, creo que ha aportado mucho al desarrollo de la red de salud mental a nivel nacional y creo que hay que seguirla potenciando. Bien. Doctora Cintia Zavala, doctor Guillermo Vergara, doctor Vicente Aliste, para mí ha sido un honor poder presentarlos y poder conversar con ustedes. Quiero agradecerles también públicamente a todos nuestros asistentes. Más de 150 personas han estado conectadas escuchando esta presentación que va a quedar grabada. Usted la va a poder compartir también a través de todas las redes sociales, de todas las plataformas, para que así lleguen muchas más personas y sea de utilidad. Esa es la intención de estos seminarios, ¿no? Así que gracias a Red GESAM por confiar en mí para esta presentación
Mis queridísimos doctores, ha sido un honor. Muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación y por sus respuestas también. Un abrazo afectuoso para ustedes tres. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Y a Gracias ustedes, todos. gracias infinitas por estar con nosotros, por acompañarnos. Gracias por haber sido parte de este seminario. Y espero verlos en una próxima oportunidad también, virtual o presencial, da lo mismo. La intención es poder conversar, es poder aprender y es poder tener instancias, ¿no?, donde ir abordando estos temas que son tan importantes para nuestra sociedad. Un abrazo afectuoso y que tengan una linda resto de jornada. Chao, chao. Gracias.